Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestros actores favoritos. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón hace unos años y que, aunque parecía que su historia había llegado a un punto final, las últimas noticias nos dan una luz de esperanza. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Será que la reconciliación está a la vista? Prepárense porque este vídeo está cargado de detalles, rumores y por supuesto, mucha especulación. Antes de que nos sumerjamos en todo este drama, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el chisme y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, obviamente, para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Hace unos años, Can Yaman y Demet Özdemir incendiaron la pantalla con su química en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Sanem y Can, sus personajes, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, momentos divertidos, y una conexión que traspasaba la pantalla. Y es que, como suele pasar en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió bastante difusa. Los rumores de un romance entre Can y Demet fuera del set no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en eventos públicos y sobre todo por la innegable química que desprendían juntos. Durante un tiempo los fans de la pareja, a quienes cariñosamente llamábamos Can Dem, vivieron en una nube, creyendo que su sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real se haría realidad. Era una euforia colectiva, una ilusión palpable que se respiraba en cada comentario, en cada foto, en cada entrevista que ofrecían, por separado o con más entusiasmo, juntos. Recuerdo vívidamente cómo las redes sociales explotaban cada vez que Can compartía una foto de Demet, o viceversa. Un simple emoji, una pequeña indirecta, bastaba para desatar una tormenta de especulaciones y, por supuesto, de alegría desbordante entre los fans. Parecía que el mundo entero estaba confabulado para que esos dos terminaran juntos. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después del final de Erkenci Kuş, los caminos de Can y Demet se separaron. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y horizontes. Can Yaman se convirtió en un trotamundos del espectáculo, trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir se consolidaba aún más como una estrella en Turquía. Pero lo que más sorprendió a todos fue que su relación, al menos públicamente, parecía haberse enfriado. Dejaron de interactuar en redes sociales, evitaron coincidir en eventos y, lo que es peor, surgieron rumores de una posible enemistad entre ellos. El sueño de Can Dem comenzaba a desvanecerse como arena entre los dedos. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? Esa es la pregunta del millón. Las teorías abundan. Algunos dicen que la presión mediática y la constante atención de los fans terminaron por agobiarlos. Imaginen lo que debe ser vivir con cada movimiento escrutado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado hasta la saciedad. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener una relación normal, todo eso pudo haber sido un factor determinante. Otros, que sus diferentes personalidades y ambiciones profesionales los llevaron a tomar caminos separados. Can con su espíritu aventurero y su deseo de conquistar nuevos mercados, y Demet, más enfocada en su carrera en Turquía y en construir una vida más estable. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que hubo una fuerte discusión o desacuerdo entre ellos que terminó por romper la relación. Un secreto a voces que nunca salió a la luz, pero que muchos aseguran conocer. Lo cierto es que ni Can ni Demet han hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos, lo que ha alimentado aún más la especulación. Un silencio que paradójicamente ha gritado más fuerte que 1000 palabras. Durante los últimos años, ambos han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman se convirtió en un actor reconocido a nivel internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su imagen de galán lo ha catapultado a la fama mundial, y su legión de fans no deja de crecer. Se convirtió en un símbolo sexual, un ícono de la masculinidad turca, y su presencia en cualquier evento o alfombra roja generaba un revuelo mediático impresionante. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha participado en numerosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Se convirtió en un referente para muchas jóvenes, una inspiración por su trabajo, su belleza y su carisma.
Además, se casó con el cantante Ethan Cook, en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Un amor efímero que dejó a muchos con el corazón roto. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después del divorcio de Demet, los rumores de una posible reconciliación con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. ¿Por qué? Bueno, varios factores han contribuido a esto. En primer lugar, algunos fans han notado que Can y Demet han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales. Si bien esto podría ser una simple coincidencia o un gesto amistoso, muchos lo interpretan como una señal de que las cosas entre ellos se están suavizando. En el mundo de las redes sociales, un follow puede significar mucho más de lo que parece. Es un pequeño gesto que puede abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Es una forma sutil de decir, estoy aquí, te veo, te recuerdo. En segundo lugar, han aparecido algunas fotografías y vídeos en las redes sociales que muestran a Can y Demet en los mismos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, se les ha visto en el mismo restaurante o en el mismo evento, aunque no se les ha visto interactuando directamente. Nuevamente esto podría ser pura casualidad, pero la coincidencia ha despertado la esperanza de los fans de Can-Dem. Los más optimistas hablan de señales del destino, de un reencuentro predestinado. Los más escépticos de meras coincidencias sin mayor importancia. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero la cereza del pastel, por así decirlo, es una reciente entrevista que Can Yaman concedió a un medio italiano. En esta entrevista, cuando le preguntaron sobre Demet Özdemir, Can respondió con un tono bastante cariñoso y nostálgico. Dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo trabajando con Demet, que la considera una gran actriz y una persona muy especial. Incluso insinuó que le gustaría volver a trabajar con ella en el futuro. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una clara señal de que Can no ha olvidado a Demet y que estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación. Unas palabras que resonaron como un eco en el corazón de los fans de Can-Dem, que volvieron a soñar con verlos juntos, felices y enamorados. Pero, ojo mi gente. No nos dejemos llevar por la emoción. Es importante aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Podría ser que simplemente estén siendo amigables y cordiales el uno con el otro, o que realmente estén considerando la posibilidad de retomar su relación. Solo el tiempo dirá la verdad. Debemos ser cautelosos y no construir castillos en el aire. Recordemos que la vida de los famosos está llena de sorpresas, y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos nuevamente? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad? Yo personalmente creo que sí. Creo que la química entre ellos es innegable, y que ambos han madurado y aprendido mucho desde la última vez que estuvieron juntos. Además, creo que el tiempo cura todas las heridas, y que si realmente hubo algún problema entre ellos en el pasado, es posible que ya lo hayan superado. Ambos han pasado por momentos difíciles, han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Tal vez ahora estén listos para afrontar una relación más madura y consciente. Por supuesto, también es importante recordar que ambos son personas muy famosas y que cualquier relación que tengan estará sujeta a una gran presión mediática. Tendrán que ser muy fuertes y estar muy seguros de lo que quieren para poder superar todos los obstáculos que se les presenten. La fama tiene un precio muy alto, y no todas las relaciones pueden soportarlo. Pero si Can y Demet están dispuestos a luchar por su amor, creo que tienen una buena oportunidad de lograrlo. En fin, mi gente, como siempre, la vida de los famosos es un misterio. Solo ellos saben lo que realmente está pasando en sus vidas. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir especulando, soñando y disfrutando del chisme. Al fin y al cabo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor? Y la de Can y Demet, sin duda, es una de las más apasionantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que surgió durante la exitosa serie Erkenci Kuş, ha sido objeto de mucha especulación y rumores. Después de un aparente distanciamiento, los últimos acontecimientos, como el hecho de que se sigan nuevamente en redes sociales y las declaraciones de Can en una reciente entrevista, han despertado la esperanza de una posible reconciliación.
Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo rumores y que solo el tiempo dirá si realmente veremos a Khan y Demet juntos nuevamente. La historia continúa y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contarles cada detalle. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en este chismecito turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Khan y Demet deberían darle una segunda oportunidad a su amor? Quiero saber su opinión. ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué esperan del futuro de Kandem? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan la esperanza, que el amor siempre encuentra un camino. Adiós.